Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, licenciado Gerardo Pérez, le comentaba yo ya a lo largo del programa que hay hombres que dicen que la ley en materia familiar es muy benévola, que beneficia mucho a las mujeres. ¿Cuál sería su interpretación, su respuesta? No precisamente beneficia mucho a las mujeres, no. No olvidemos que la parte más sensible, ¿verdad?, y más vulnerable, y no en el aspecto legal, sino en el aspecto natural, humano, ¿verdad?, reside en la mujer, en la cual, no basándome en estereotipos ni en prejuicios de cualquier naturaleza, ¿verdad?, ni siquiera tratando de dejar marcado que se puedan estimar que se están afectando esos derechos de igualdad o de equidad de género, siempre la formación y educación de los hijos recae en mamá, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría hemos sido criados y educados por una mujer, ¿sí? No niego que el hombre tenga la misma capacidad, ¿sí?, pero casi siempre en los primeros años de vida de todo ser humano es mamá. Por eso es que se privilegia que ella se quede con la custodia de los niños. Así es, por disposición legal está establecido, y como lo comentaba hace un momento, ¿sí?, esto no es ajeno a convenciones internacionales que precisamente obligan al Estado mexicano, no por la situación social que viva México, no por su cultura normal, sino por una cultura universal, ¿sí?, en la cual, ¿verdad?, se debe de privilegiar el interés superior de un menor. Oiga, licenciado, siempre se dice, o se ha dicho, que las mujeres somos el sexo débil. ¿Eso se ve en los juzgados o ahí sacamos las garras? Yo creo que ahí están muy equilibradas. Ahí no somos débiles. No se refleja débil, y menos cuando se trata de reclamar y proteger los derechos de sus hijos. Aunque una cosa es debilidad y otra cosa, pudiéramos decir, es el sentido o el sentimiento de venganza. Pues sí, ahí habría que advertir claramente, como decía hace un momento, si se está pretendiendo utilizar la convivencia o la relación con los hijos para afectar al otro, como bien nos lo comentaba la psicóloga hace un momento. Y en la mayoría de los casos actuamos por ese instinto de protección a nuestros hijos, en los juzgados me refiero, o por ese deseo de vengarme de mi pareja. La percepción que muchas veces se tiene, ¿verdad?, es que no podemos decir que se utiliza a los hijos para vengarse de la pareja, sino que es evidente que a través de la ruptura, a través de la separación, se da un incumplimiento en esa convivencia o en esos deberes que tenía el varón para con su familia, que muchas veces es quien en forma general abandona el hogar o se separa. Y toda la responsabilidad pues la siente mamá, ¿sí? Empieza a reclamar y pareciera en el escenario que está utilizando a los hijos, cuando lo único que está haciendo es incrementar o acrecentar su conflicto personal con la falta del cumplimiento de los deberes para con sus hijos por parte del varón. Por ejemplo, cuando se inicia el trámite de divorcio, ¿qué es lo que lo detiene? Porque bueno, la manutención, ustedes ahí se van a lo que establece la ley, ¿verdad? En cuanto a la manutención que el papá en este caso le debe de dar a los hijos, pero ¿qué es lo que muchas veces atora los divorcios y que de alguna manera también le va dando como que más, va creando más resentimientos entre la pareja? Bueno, en un juicio de divorcio necesario se invocan causas que establece nuestra ley en el Estado. Sin embargo, a esas causas pues el legislador consideró pertinente adicionar una causal 22 que le llama divorcio sin causa, ¿sí? Esto pues viene prácticamente a facilitar más una decisión. Simplemente la voluntad de cualquiera de los cónyuges puede originar el divorcio. ¿Con una de las dos partes que quiera divorciarse? Así es. Esta situación, ¿verdad?, pues fue precisamente pretendiendo favorecer a la familia, que no se utilicen las causas de conflicto, ¿verdad?, si se tiene la suficiente madurez para dañar o afectar más a los hijos. ¿Pero qué pasa si la otra parte no quiere? Definitivamente ahí surgiría un conflicto, eso iría limitando un procedimiento, ¿verdad?, se harían valer derechos o excepciones, como lo marca la ley en el caso de que el demandado se inconforma, pero casi siempre lo que detiene un procedimiento o lo alarga un poco es la no observancia correcta, ¿verdad?,
muchas veces de las obligaciones que tiene el juzgador de recabar todos los elementos de prueba cuando se trata de un juicio de divorcio, ¿ya?, necesarios o adecuados para también poder resolver y decidir lo concerniente a los menores, a su guarda y custodia, a su derecho de convivencia y a su alimentación o subsistencia. En su apreciación, licenciado, ¿cuáles son los principales errores en los que incurren los padres de familia con respecto de los derechos de los niños de convivir con ambos? Pues ahora sí que yo creo que tratan de rehuir el conflicto y eso genera precisamente tiempo o distancia, o consideran que si se acercan a la pareja o a la casa, el conflicto va a ser mucho mayor, sin darse cuenta que precisamente lo que se está afectando es esa convivencia con los hijos, ese derecho primario, ¿verdad?, que no debería por ningún motivo, ¿verdad?, de verse violentado, porque tanto es deber de mamá como es deber de papá. ¿Sí? Puede darse el caso de que en otras situaciones pues precisamente mamá sea la que le limite a papá, no te pares en la casa, ¿sí? Y el otro pues es muy obediente, sin darse cuenta que está faltando a un deber. ¿Sí? Sí, claro, a su responsabilidad de estar presente en la vida de su hijo, como figura paterna y como proveedor. Es grato ver en los tribunales, ¿verdad?, que comparecen los padres reclamando su derecho de convivencia con su hijo. Que son los menos de los casos, ¿verdad? O la mayoría. Como lo decía al principio, está equilibrado. 50-50. Realmente, pero es grato ver que esos papás reclaman un derecho de convivencia, sin atender que el derecho de convivencia pues es del menor. ¿Sí? Y como lo decía y hago énfasis, los tiempos de convivencia que los padres acuerdan son tiempos mínimos. ¿Sí? El niño tendría derecho a tener a papá y a mamá las 24 horas del día. ¿Sí? Si en nuestra percepción que tenemos de nuestra sociedad muchas de las veces es poco el tiempo que los padres conviven con sus hijos por sus actividades laborales, imagínense, separados es una limitación mucho mayor al derecho de los niños. Entonces, eso nos obliga, ¿verdad?, a llamar la atención a papá y a mamá para que pongan atención, precisamente, en que no se lesione más ese derecho de convivencia del niño. Me escribían a mi cuenta de Twitter y me decían que haciendo señalamientos a eso de que la ley favorece mucho a las mujeres, porque por ejemplo, ella puede decir, vas a ver al niño 1 hora y afuera de mi casa. Entonces decía, bueno, ¿qué hago en 1 hora y afuera de su casa? Pues si yo lo quiero llevar a un parque o a comer, no se puede. Yo creo que es una falta de orientación legal o desconocimiento de la ley. Una realidad, ¿verdad?, es que el desconocimiento de la ley no favorece a nadie. Sin embargo, puede darse que mamá, ¿verdad?, tenga la noción equivocada de que ella puede limitar o decidir un derecho de convivencia de su hijo. Y no, está para hacerlo valer, está para que se respete y para que se cumpla de la mejor manera. ¿Sí? Los abogados que luego llevan los casos, licenciado, y pues en el afán de alargarlo para cobrar más, pudiera darse el caso, yo no estoy generalizando, pero luego mal aconsejan ya sea a la mujer o al hombre para alargar los casos. Y casi siempre se atienden aspectos de orden psicológico, de estabilidad emocional en alguno o en otro. Y esto pues no se puede descalificar porque hasta no tener los elementos de convicción adecuados y necesarios, podremos determinar si efectivamente únicamente se utilizó el argumento para limitar el derecho del otro. ¿Pero los abogados luego mal aconsejan a las parejas, o al hombre o a la mujer? Pues ahí sí no podría yo decirle, ¿verdad? Le comento la percepción que tenemos. Y la invocación que se hace pues es muy correcta, ¿verdad?, para tratar de proteger lo que le llamamos el interés superior de un menor. Y hasta en tanto la autoridad no tenga los elementos necesarios para poder determinar si a través de esa evaluación psicológica se demuestra que la convivencia de papá o de mamá es nociva para el menor, pues se podrán tomar ciertas medidas. Bueno, ya usted mencionó una palabra clave, que es el desconocimiento de la ley. ¿Le parece si al regreso del corte comercial nos platica precisamente qué es lo que mamá y papá deben de saber respecto de los derechos que la ley les da para proteger precisamente lo más importante que hay en esta vida, que son los niños, que son nuestros niños? No le cambie, esto es La Mesa del Noticiero.